siendo grabada pues para fines que las personas que no se pueden conectar hoy, pues puedan escuchar el audio y la grabación y dar respuesta a las tareitas que se van dejando en esta sesión de trabajo. Entonces, pues nada, bienvenidos a todas las personas que están conectadas. Hoy vamos a continuar el tema de participación ciudadana e incidencia y voy a presentarles entonces la agenda para el día de hoy. Bueno, entonces, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de trabajo de la estrategia de formación virtual Grupo Argos. Pero bueno, para eso estamos, para respetar las diferencias de todos y tratar de a través de la convivencia y de conversar, llegar pues a acuerdos y tratar de hacer las cosas bien. Retomando un poquito de pronto lo de la tarea, es muy importante la capacitación, o sea, estas capacitaciones son muy importantes y qué bueno que todas las personas que de pronto participan de una junta de acción comunal pudiesen hacer estas capacitaciones, porque eso es lo que nos hace falta para estar más organizados, porque muchas veces hay personas que de pronto quieren, que les gusta, pero no tienen el conocimiento, entonces en el momento de elegir una junta, se meten en una plancha porque quieren participar, pero en sí no saben qué rol desempeña cada miembro, y entonces ahí es donde de pronto se hace más difícil el trabajo, porque entonces ya a la hora de ir a hacer las cosas, pues no sabe qué le corresponde hacer a la secretaria, o el tesorero no sabe bien cómo lleva los libros, o el comité de convivencia y conciliación no sabe cuál es su función dentro de la junta. Entonces, por eso es tan importante estas capacitaciones, porque así hay una mejor organización. Correcto, así es, Luz Amparo. La importancia de aprovechar este tipo de espacios va justamente en esa línea de recordar un poco los roles que como líderes tenemos dentro de la comunidad y que hay que ir reforzando permanentemente. Seguramente este espacio no será el único para generar esta conversación, pero todos los que se den alrededor del tema son supremamente claves al momento de liderar, al momento de conversar en comunidad y de gestionar para la comunidad. Y en línea con lo que dice doña Luz Amparo, me gustaría mucho invitar a la profesora Luz Enid. Acá tenemos 2 ejercicios que fueron entregados muy chéveres del compromiso, del reto que quedó en la sesión pasada, y quisiéramos escuchar el caso de la vereda La Mesa y el caso de la vereda La Paz alrededor de este reto o de esta tarea que quedó para la sesión pasada. Entonces voy a invitar a la profe Lucenid para que nos comparta esa conversación que tuvimos alrededor de cuáles habían sido los retos para la Junta de Acción Comunal, o cómo internamente estaban organizados, o cuáles eran como esas situaciones que había que mejorar al interior de la Junta para hacer que esta organización fuera mucho más exitosa y eficiente en su gestión. Profe Lucenid, mientras tanto voy a compartirte el resultado de la tarea para que vayas habilitando tu micrófono y nos compartas cómo les pareció a ustedes esta experiencia del reto de la semana. Muchas gracias. Bueno, pues la tarea la realizamos teniendo en cuenta los aportes pues de todos los integrantes del grupo acá de la vereda. Pues de pronto nos sirvió para darnos cuenta de que la gestión que hemos tenido, la actividad en sí de la Junta de Acción Comunal ha estado como un poquito relegada. A ver, yo en la tarea expresábamos que la Junta de Acción Comunal ha venido funcionando de manera rudimentaria.
han desarrollado procesos en la Junta de Acción Comunal que es antigua, de muchos años, pero que se han desarrollado procesos prácticamente con población aproximadamente por ahí de 100 o 120 habitantes, pero realmente el compromiso de la comunidad no es como tan acertado para decir que se van a animar a participar a la Junta de Acción Comunal, o que no encontramos como los perfiles adecuados para cumplir los roles adecuados, así como Amparo nos decía ahora que para desempeñar dentro de las juntas directivas. Entonces, la comunidad es muy motivada, la comunidad quiere trabajar, sino que de pronto sí nos falta un poquito más de capacitación, nos falta un poquito más de empoderarnos de las cosas, pero gracias a Dios hemos estado como resurgiendo, hemos estado trabajando harto, estamos trabajando articuladamente con la escuela, la Junta de Acción Comunal, andamos pues en el proceso de reorganización, de depuración de libros, de análisis de los estatutos, para ver qué tenemos que reformular, tan sencillo como que no tenemos una cuenta bancaria a nombre de la Junta de Acción Comunal, cositas así que hemos estado trabajando pues metiéndole la ficha ahora últimamente con la ayuda de la gestora del Magdalena Medio, que tiene que ver con las juntas de acción comunal, la Socomunal, y bueno, varias personas que han estado asesorando y nos estamos empoderando en cuanto a lo del tema. También nos ha servido mucho el apoyo que hemos recibido a través de la Fundación Grupo Argos, porque a los docentes nos están capacitando a través de unos programas con Huella Viva, con Verde Vivo, o sea, hemos estado aprendiendo mucho y estamos trabajando desde los proyectos ambientales escolares, entonces estamos articulando muchos procesos que van en pro del bienestar de las veredas, y aquí estamos con la disposición. ¿Qué más les cuento? Qué bueno, Pregúntenme. profe. Sí, en este rol que han asumido las personas que están comprometidas con esta vereda a la mesa, veo acá que nos cuentan que estos espacios de participación ciudadana que tienen en sus veredas han sido unos espacios donde se han generado unas conversaciones interesantes. ¿Nos quieres contar qué espacios han sido esos alrededor de la vereda, alrededor del tema ambiental, que los ha motivado a participar y a seguir aquí en este rol? Bueno, pues contamos con la presencia de unos representantes de la Junta de Acción Comunal, que son como 3 o 4 personas que hacen parte del Comité Socioambiental. Entre ese grupo está doña Liz, que está con nosotros en esta formación. Y entonces, a través de ese grupo socioambiental, se trata de mirar a ver cómo la comunidad minera, que es pues los que explotan el recurso mineral que es el mármol, y cómo la comunidad se une para mirar a ver cómo tratan de defender un poco y de conservar lo que es el medio ambiente. Profe, ¿y La qué vereda otros espacios? tenemos un... Qué pena, profe, es que se nos fue la onda. Continúa, no hay ningún problema. Ya propiamente ya anexo como la Junta de Acción Comunal, tenemos el Comité de Promotores Ambientales, que está conformado por personas de la Junta de Acción Comunal, por niños de la escuela, o sea, personas de la vereda propiamente. Y también ese lo estamos trabajando desde el trabajo con Huella Viva, con Fundación Argos. Y, y, y sí, lo que se busca es lo mismo, buscar conservar los recursos naturales, pero este proceso va enfocado más como por el recurso hídrico. Ok, profe. Y en esta última pregunta de cómo es la participación de las mujeres, las víctimas, niños y adolescentes en estos escenarios, como nos cuentas del CPA, de la Junta, del programa Huella Viva, cómo se han vinculado, cómo es la participación de estos grupos en estos espacios. A ver, eh,
pues nosotros respondíamos ahí que siendo muy honestos, la participación de las mujeres y las víctimas, que para todos los que son miembros de la Junta hay que dentro del grupo no tenemos como estipulado o así muy definido quiénes son las víctimas ni se pueden realizar con ellos, o sea, no lo tenemos claro dentro de la organización, o sea que prácticamente estamos nulos en este punto. Ok, entonces habría que hacer como un diagnóstico, una especie de caracterización de cómo es la participación de estos grupos en los diferentes escenarios, en la vereda de la mesa particularmente, ¿cierto? Ajá, sí, Margarita, pues, es que yo estuve investigando también en lo que es referente a la administración municipal en cuanto a las organizaciones pues, que se manejan dentro pues, de los parámetros de la administración, y yo encontraba que sí hay organizaciones de mujeres, de jóvenes, pero eso se maneja muy esporádico, eso lo manejan más que todo en las cabeceras municipales. Lo que hacemos nosotros, los corregimientos en las veredas, son actividades que podemos enfocar, como por ejemplo Semana de la Juventud, o días recreativos, o cosas así, pero son cosas muy esporádicas, no son como tan vinculadas directamente a esos grupos organizacionales, ¿sí me entiende? Ajá, sí, claro que sí, profe. Digamos que es muy importante lo que está diciendo la profe Lucenid, porque justamente en la conversación que tuvimos con César la semana pasada, era un poco rescatar estos espacios en la vereda y en unas particularidades que tiene Río Claro, que es la lejanía que tiene en el caso de Sonsón, la Danta, la Mesa, La Paz del casco urbano, y que se pierden un poco esos espacios que han sido ganados en estos escenarios de participación local, y por eso a estas formaciones invitamos a Sorani, que es la líder del Magdalena Medio en temas de participación y organización, un poco para que ella vislumbrara lo que hacía falta como en estas veredas. Entonces esperamos que se conecten un ratico para que también nos converse un poco de estos espacios que se han generado para este lugar que es el Magdalena Medio Sonsoneño. Bueno, entonces continuando con la reflexión, pues teníamos también el caso de la vereda de La Paz. No sé si don Diego está por acá conectadito para que nos converse cómo les fue con el ejercicio en la vereda de La Paz. Muy buenas tardes, claro que sí. Bueno, voy aquí a compartir la imagen. Regálenme un momento, por favor. La verdad es que no Mientras tuve tanto, nos tiempo. puedes ir contando, Diego, del ejercicio, cómo te pareció, cuál fue la reflexión que se generó alrededor del reto para esta semana. Buenas tardes. Definitivamente, en la Junta de Acción Comunal es importante capacitar a cada miembro de la mesa directiva y demás afiliados en las funciones de su cargo, y asimismo concientizarlos de la importancia de trabajar colectivamente, porque de ahí parte todo, el empoderamiento y el ánimo de cada afiliado por trabajar colectivamente. El trabajo social a veces no nace de un momento a otro. Es un trabajo que se va desarrollando con la motivación y el deseo de colaborarle, de apoyar al otro. No es plata, sencillamente es darle luces. Entonces, a veces las personas en la Junta de Acción Comunal o en la vereda, pues no diferencian ese trabajo social, pero también como hay unos cargos dentro de la Junta de Acción Comunal, que es como la organización que hay en la vereda, es importante que cada miembro sepa sus funciones, y yo creo que ese es el talón de Aquiles, que la mayoría
no sabe cuáles son las funciones de su cargo, desde el secretario, el vicepresidente y demás personas que hacen parte de la Junta de Acción Comunal. En la segunda pregunta, identificar los espacios de participación ciudadana en la vereda o corregimientos, pues de alguna manera creería que en la vereda está la Junta de Acción Comunal y a nivel del corregimiento, la asocomunal de los corregimientos, Jerusalén, San Miguel y La Danta, porque han habido intentos de diferentes asociaciones o fundaciones aquí en el territorio y pues no han tenido finalmente una legalización. Entonces, es importante que tengan legalización las entidades y como no han tenido esa legalización, pues no se puede hablar de una organización como tal, ¿cierto? Y en la tercera pregunta de cómo es la participación de las mujeres y las víctimas en estos escenarios, la mayoría de los participantes o los que estamos en la Junta de Acción Comunal de La Paz somos víctimas del conflicto armado, desplazados. Y participamos muy activamente en las reuniones de la Junta de Acción Comunal. Meramente se queda en eso. Y las mujeres, en cierta manera, tienen una participación muy activa dentro de la Junta de Acción Comunal. Incluso la vicepresidenta es una mujer, la secretaria es una mujer, y las mujeres tienen voz muy fuerte dentro de la Junta de Acción Comunal. Pero tristemente nos quedamos ahí nomás. Era eso para decir. Muchas gracias, Diego. Sí, definitivamente creo que el balance que queda de este ejercicio es que debemos seguir en la conversación y en el fortalecimiento de la Junta, que nunca está de más generar esos espacios de recordación para saber cuáles son los roles, para saber cómo es la gestión y para saber cómo le sacamos el mejor provecho a un espacio que es tan importante como la Junta de Acción Comunal. Entonces, siendo así, César, entonces te doy paso a ti para continuar con la conversación que teníamos en la sesión pasada y esto pues es el insumo de esa conversación que tuvimos contigo. No sé si quieres continuar acá en esta conversación mientras paso la presentación. Ok, Margarita, en la presentación que vas a poner, que es la de los ejercicios 2 y 3, la diapositiva 6, por favor. Claro Gracias. que sí. Sobre lo que tiene que ver con las funciones de los diferentes cargos de la Junta, creo que para ustedes es claro que es importante la división del trabajo, entender qué le corresponde a cada uno, hacer partícipes a los asociados también del trabajo de la acción comunal. Y creo que eso más o menos está ya en la cabeza de cada una y cada uno de ustedes. La importancia de dividir el trabajo, de que la gente entienda si se va a presentar a un cargo, para qué es. Pero hay una cosa que me parece importante y es que no tienen que estar muy formados. Necesita de dignatarios que han estado antes que le expliquen la tarea. No necesariamente porque tenga que tener mucha formación, sino heredar el conocimiento, básicamente. Bueno, en segundo lugar, el tema que tiene que ver con la relación de la Junta de Acción Comunal con otras organizaciones sociales. No necesariamente en cada territorio, en cada vereda, en cada barrio tienen que haber 10 organizaciones diferentes. Lo que yo quiero resaltar es la importancia de que si solo hay Junta de Acción Comunal, esa Junta de Acción Comunal trate de tener, aunque sea una mínima comunicación con las organizaciones del centro del municipio. Es decir, que al menos se sepa quién lidera la organización de mujeres, que al menos se sepa quién lidera las organizaciones de jóvenes, que al menos se sepa quién es el presidente de la mesa de víctimas. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos conocimiento de ellos, comunicación permanente, igualmente en el momento que alguien de nuestro territorio requiera un apoyo, sabrá o sabrá el presidente de la Junta con quién comunicarse para que nos apoye.
¿correcto? Y lo otro es, en el momento que nuestra Junta de Acción Comunal requiera de apoyo de otras organizaciones, bien sea en la movilización, bien sea en la gestión de un proyecto, podemos acudir a esos aliados. Nosotros no necesitamos tener 10 organizaciones en un territorio pequeño, pero si tenemos relación con las organizaciones del centro del municipio o de otras juntas de acción comunal o de otras veredas, siempre esas redes sociales nos generarán fuerza, nos generarán conocimiento, nos generarán apoyo y eso es muy importante. Y cerramos en la presentación, Margarita, ahora sí la presentación, por favor. Terminamos diciendo algo muy importante sobre las relaciones con las otras organizaciones y es cada vez la sociedad, los territorios y las comunidades necesitan organizaciones más integrales, es decir, que no solamente piensen alrededor del tema de las obras públicas, que no solamente piensen alrededor de temas productivos, sino que piensen en una cantidad de asuntos que la comunidad demanda. Entonces es importante esas relaciones para que nuestra organización tenga una mirada mucho más amplia y que permita apoyar mucho más grupos poblacionales. Es decir, que yo pueda apoyar a los jóvenes, que yo pueda apoyar a las mujeres, que yo pueda apoyar al adulto mayor, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a continuar entonces con otro ejercicio, lo vamos a hacer de manera muy corta, que se llama el ejercicio 3, grado de relacionamiento institucional. La semana pasada hicimos 2 ejercicios. Uno era cómo funciona nuestra organización y cómo distribuimos nuestra función. El segundo era cómo nos relacionamos con otras organizaciones de la sociedad civil. Y este tercero es cuánto nos relacionamos con la institucionalidad municipal y no gubernamental. Entonces vamos a hacer un tercer ejercicio muy corto. Vamos a escribir, como la semana pasada, los números del 1 al 10 y al frente de cada número una rayita. Entonces, por favor, escriban en sus libretas, en sus cuadernos, en el papel que tienen a la mano, el número 1 raya, el número 2 raya, y así hasta el 10. ¿Está entendido? Sí, entendido. Igual en la misma dinámica que veníamos la semana pasada, entonces los que van terminando levantan la manito, van pidiendo la palabra para poder así agilizar un poco en el ejercicio. ¿Listo? Yo igual voy a estar aquí atenta dándoles la palabra a los que van levantando la manito. Recuerden que está en la barra de información. Y a ti te voy indicando, César, cuando la gente ya esté terminando el ejercicio. Doña Margarita, nosotros llegamos a la conclusión de que la sociedad está en la búsqueda de organizaciones integrales, organizaciones de puertas abiertas. Entonces, sí, los miembros de las diferentes asociaciones deben contar con conocimiento de cada cargo. Para ese conocimiento se debe implementar un plan de capacitación permanente para saber qué rol, esto nos va a permitir qué rol va a desempeñar cada persona en su diferente cargo. Debe tener vocación, porque sin vocación pues no se van a hacer las cosas bien. Debe tener algo muy importante, debe tener disponibilidad, debe contar con el tiempo o gestionar la forma de realizar las cosas. También hay un tema muy importante en la parte de organizacional. Debe haber una participación activa de todas las partes involucradas, como son los miembros los miembros o socios de la misma organización,
pero también debe haber una participación, como lo decía don César, pues me le voy a copiar acá un poquito, de miembros de la sociedad civil. Yo lo tenía en otros términos, pero creo que nos queda más claro así como lo explica don Carlos. Don César, disculpe. Y también debe haber una participación de organizaciones, de otras organizaciones, como son entidades que nos permiten un anclaje, lo que son las entidades públicas, entidades privadas, fundaciones, que nos aportan al crecimiento integral de la comunidad. Muy Muchas bien, gracias. Diego, gracias. Por acá también ya tenemos como muchos, tenemos a Listo. Daniel, Luz Amparo. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este cuadro nos muestra 9 tipos de organizaciones del Estado o municipales y al final en la décima nos dice organizaciones no gubernamentales, o sea que son privadas, que no tienen que ver con el Estado. ¿Qué vamos a escribir frente a cada número sobre la rayita? Si tenemos, entonces, frente a cada institución, si nunca tenemos relación, si a veces tenemos relación o si tenemos una relación permanente. Ojo con lo siguiente. Cuando decimos nunca es que nunca vamos a planeación, no conversamos con los funcionarios, no hablamos sobre temas que tienen que ver con el territorio. O lo hacemos a veces, o siempre tenemos una relación. Entonces, frente a cada número, vamos a escribir si nuestra organización nunca, o a veces, o permanentemente, tiene relación. ¿Está entendido? Fuerte y claro. Ok, entonces, frente a cada raya, vamos a escribir nunca, a veces o permanente, dependiendo de cómo sea nuestra relación con cada una de estas. Recuerden que en la 10 hablamos de organizaciones que no son del municipio, sino que son organizaciones que llegan al territorio, empresas, ONGs, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos 5 minutos para este ejercicio. Adelante. Listo. Recuerden levantar la manito cuando terminen para poder dar paso a la actividad siguiente. Bueno, vamos a preguntar a algunos o algunas cómo les fue en las respuestas. ¿Cuántos nunca, cuántos a veces y cuántos permanentes? ¿Correcto? Muy bien, entonces preguntémosle primero a... A Marlon, por ejemplo. Perfecto. Marlon, adelante. Marlon, ¿qué respuesta tuviste? Yo vivo en el Alto del Pollo y bueno, yo soy como uno de los que asisten pues a las reuniones de acá de estos de la Junta de Acción Comunal y pues yo en algunas veces he participado en ellas. Entonces en lo que es Secretaría de Planeación a veces he participado, en Secretaría de Educación también a veces, UMATA, Secretaría de Agricultura también. Pero que yo con este señor Edward lo he acompañado a ciertas reuniones. Desarrollo comunitario, participación, también he estado ahí, a veces eso. Consejo municipal, a veces, salud, nunca. Con el alcalde a veces. 8. Casa de la Cultura, a veces también he estado ahí pues en estas cosas. Deportes a veces también y ya pues organizaciones no gubernamentales nunca. Ok. Bueno, otra persona. Entonces, voy a pedirle a la siguiente persona que me diga, tuve 3 nunca, 5 a veces y 2 permanentes, en fin. 3 permanentes y las cuales son UMATA, Desarrollo Comunitario y Alcalde, y 7 a veces, que son las restantes. Muchas gracias. Ok, gracias. Listo. Por ejemplo, Daniela. Otro. Daniela. Daniela. Sí. Nosotros tenemos
7 a veces. Correcto. Nunca, la verdad, Muy desde bien. que yo estoy participando en el allá, no hemos Gracias. tenido la oportunidad de ningún proceso cultural, ni artístico, ni deportivo. Muy bien. Las organizaciones no gubernamentales tampoco. Y las otras a veces por medio de Karen y pues las personas Ojo con esto. en el corregimiento la dan. Estamos en este momento en un ejercicio con una organización no gubernamental que se llama Fundación Argos. Entonces, quien puso que Ah, ninguna, ahí tiene pues un me error. corrijo ahí, pensé que era gubernamental. No Pero gubernamental. creo que eso es clave, César, ese apunte, porque como acá vivimos en un aprendizaje continuo y nosotros cargamos el nombre de Grupo Argos, que es la empresa que tiene presencia activa en el territorio, pues entonces se nos va uniendo como la conversación a que somos el sector privado. Pero realmente como fundación, nosotros actuamos como una entidad no gubernamental y no empresarial. Perfecto. Muy bien, otra. Sorani por acá que tiene la manito levantada y hace parte de Adelante, la Sorani. Secretaría de Participación. Sorani, te escuchamos. Tienes que activar el audio. Ahí me escucha. Sí. Sí, fuerte y claro. Buenas tardes para todos. Es Buenas. la primera vez que participo pues de estos estudios. Muy contenta. Soy la promotora de participación ciudadana de los 3 corregimientos. En a veces quedaron 4, que sería la Secretaría de Planeación y la de Deportes. Okay. En las permanentes, en las continuas, aló, ahí me escucha. Sí, te escuchamos. Sí. En las permanentes está Desarrollo Comunitario, la UMATA, Salud y Alcaldía. Muy bien. Y en las nunca, que la Secretaría de la Alcaldía sí quedó permanente. Perfecto. Les voy a explicar un poco ese concepto de organización no gubernamental. Hay una serie, Eso, por de alguna favor. forma, organizaciones no gubernamentales también hacen parte de todas las organizaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque son organizaciones conformadas por la población civil, sin un papel de gobierno, sino que representan a la sociedad civil. No representan ni al sector económico ni al gobierno, sino a las comunidades. Entonces se les denomina organizaciones no gubernamentales. Ampliando un poco lo que contó Margarita sobre Argos, Argos en sí es una organización del sector industrial, pero ellos a su vez crean una fundación para trabajar con las comunidades que no pertenece al gobierno y que ¿cómo decirlo? Se llama sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Exactamente. Es decir, que trabajan únicamente para realizar proyectos sociales. Eso es más o menos una definición. Muy bien. Ya no vamos a preguntar más para que avancemos. Márgara, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de mantener también relaciones con el sector institucional y el Estado, ¿cierto? Buena parte de ustedes decían a veces, y nunca, bueno, es difícil saber el balance de todos los que hicieron el ejercicio, pero lo que quiero que pensemos es en lo siguiente, en la importancia que significa mantener, al igual que con las organizaciones pares nuestras sociales, con el Estado. ¿Por qué? Porque permanentemente las organizaciones comunitarias requieren solucionar problemas,
atender necesidades, demandar la presencia del Estado en sus territorios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay una comunicación permanente con las instituciones del Estado, simplemente el señor presidente de la Junta de Acción Comunal, cuando va a la Oficina de Desarrollo Comunitario, va a pedir algo de repente o a solicitarlo pues así de repente. En cambio es distinto cuando en esa oficina conocen tu organización, saben que sos el presidente o la presidenta de la Junta de Acción Comunal, de San Antonio, de las Mercedes, de Honduras la Linda, de la Mesa, de la Danta, en fin, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haya una alianza y un trabajo permanente y comunicación permanente entre ese funcionario que tiene la tarea, en el caso de planeación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con obras públicas, con el destino de recursos al territorio, con la atención de los presidentes y presidentas de las juntas de acción comunal. Entonces es importante que nos conozcan, que nosotros los conozcamos. ¿Para qué? Para que haya un intercambio permanente de inquietudes, de necesidades, de apoyo, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, cuando desde las alcaldías se quieren destinar recursos, se quiere mandar, se tiene un profesional para apoyar y yo tengo relación con una juntación comunal, pueda mandar a ese profesional a que apoye esa juntación comunal. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Otra cosa importante es entender bien las rutas. ¿Qué son las rutas? Es decir, hemos hablado, por ejemplo, de víctimas, de jóvenes, de mujeres, pero sabemos qué pasa, por ejemplo, si un joven está en riesgo de ser reclutado por un grupo irregular, por ejemplo, ¿qué hacer? Cuando nosotros tenemos una relación con la Secretaría de Gobierno, inmediatamente podemos activar la ruta para evitar. ¿Qué sentía? Que es importante conocer las rutas institucionales. ¿Qué significa? Les hablaba de un joven, por ejemplo, que está en riesgo de ser reclutado porque algún grupo ilegal está detrás del chico para llevárselo y reclutarlo. Otro ejemplo, si una mujer del territorio va donde la presidenta o el presidente de la Junta de Acción Comunal y le dice, yo estoy sufriendo violencia intrafamiliar. Cuando yo tengo una relación permanente con la comisaría de familia, con la secretaría de la mujer, etcétera, puedo activar una ruta, es decir, cómo proteger a esa mujer para que no siga siendo violentada. Ilustrarla bien. Exactamente. Cuando tenemos una relación permanente con las instituciones, cuando conocemos las rutas, eso es muy importante que se grabe en esa expresión. ¿Cuál es la ruta que yo debo activar cuando tengo un evento de violencia intrafamiliar? Cuando tengo un chico en riesgo de ser reclutado, cuando tengo un caso de victimización por un grupo armado, cuando tengo la presencia de minería ilegal o cualquiera de esos asuntos que yo pueda de una llamar al funcionario y él sepa con quién habla y él sepa orientarme porque se siente en una relación de confianza en esa juntación comunal, con esa organización, ¿cierto? Eso es importante, saber para qué sirve cada secretaría y cada funcionario. Saber cuál es la ruta que debo activar, que debo tomar para atender una necesidad o una demanda de un miembro de mi comunidad, ¿cierto? Eso es muy importante. Y hay que cambiar una costumbre equivocada que tenemos en nuestro país, y es que vamos donde el amigo que tenemos en la alcaldía. Muchas veces no vamos donde el funcionario que tiene la tarea de atender ese tema.
¿Sí me hago entender? Es decir, si encuentro una persona en mi comunidad que al parecer puede estar infectado de COVID-19, que está enfermo, yo no puedo arrancar para la alcaldía. Tengo que activar una ruta en salud. Entonces, ¿a dónde me dirijo? Me dirijo al hospital, al funcionario que tiene la tarea de prevención y atención de esos temas de salud. Entonces, es muy importante esa relación por eso, ¿cierto? Entonces, y además cambiar lo que les decía, ese asunto del funcionario que es mi amigo por el servidor público. Hay un asunto que es muy importante en las relaciones con la institucionalidad. A mí me gusta más decir servidor público que funcionario. ¿Por qué? Porque la tarea de los funcionarios es servir a la comunidad. Ustedes son servidores públicos. Y cuando digo públicos, es que ese servidor debe atender a cualquier ciudadano o ciudadana que lo necesite. Entonces, por eso es importante esa relación. Por eso es importante acudir a quien tiene la función específica de acuerdo con el tema que yo quiero que me atienda o que mi comunidad necesita que me atienda, ¿cierto? Ahora muy bien. Perfecto. Bueno, mientras tanto, claro que sí, le voy a ir dando la palabra a doña Luz Amparo. Referente a lo que decía César de que el funcionario, muchas veces a uno le toca hacer los puentes, o sea, la idea es uno ir donde el funcionario que está para pedirle la ayuda que uno necesita, pero muchas veces los funcionarios, como la mayoría, los colocan ahí es por rosca política, no porque sean idóneos para desempeñar ese cargo. Entonces, es muy difícil que lo atiendan a uno, que le colaboren. Entonces, muchas veces a uno le toca hacer otro puente con otra persona que uno sabe que sí le va a ayudar con el problema. O sea, lo ideal es ir donde el que está. Pero eso pasa mucho por acá en estos, por lo menos en estos corregimientos de acá en Magdalena Medio. No sé en otra parte cómo será, pero acá nos pasa mucho. Luz Amparo, mira, tienes razón en eso. Y tenemos un gran pecado y tenemos que ser claros en eso. Y es, en nuestro país ocurre mucho un grave problema y es, muchos funcionarios son nombrados porque consiguieron X votos, porque son amigos del alcalde, porque son amigos de X o Y, aun cuando no están capacitados para una tarea. Ese es un grave problema. Y en ese sentido te entiendo mucho. No obstante, hay que tratar siempre de que entienda el Estado, particularmente en las administraciones municipales, en las alcaldías, el deber y la tarea que tienen de atender las necesidades y demandas de las y los ciudadanos, ¿cierto? Y en ese sentido entiendo lo que me estás contando. Pero además quiero contar como el último elemento de reflexión que tengo alrededor de este tema. Y se trata de que, miren esto, cualquier solicitud, cualquier petición, cualquier comunicado que ustedes lleven por escrito, puede ser a mano, a una alcaldía municipal y lo entreguen donde se recibe la correspondencia a la alcaldía, inmediatamente llega, se convierte en un derecho de petición. ¿Qué quiere decir eso? El derecho de petición es un mecanismo ciudadano a través del cual el Estado o los servidores del Estado están en la obligación de responder a la o el ciudadano. Usted no tiene que encabezarlo poniendo derecho de petición, la señora Sorani Londoño quiere, o el señor fulano de tal, o la señora Margarita Marcela García, o el señor, en fin, cualquiera de ustedes, ¿cierto? Ramón Cañas, la señora Amparo Naranjo, el señor Diego Edison Marín, cualquiera, quiere interponer un derecho de petición. No, con solo escribir, yo necesito que usted me responda por qué nuestro centro de salud hoy no tiene médico. Ya eso es un derecho de petición. Y tiene los mismos términos
O sea, tiene los términos de derecho de petición para ser respondido por la administración municipal y no puede evitar la respuesta. Y el ciudadano o ciudadana tiene el derecho a que se le responda, y si no se le responde, tiene derecho a denunciar o a poner una queja administrativa frente a ese funcionario. Ustedes dirán, para este es muy fácil decirlo desde ahí, pero esa es la realidad normativa de nuestro país. ¿Qué pasa? Que a veces no somos exigentes del cumplimiento de la norma. Pero recuerden, cualquier solicitud, petición, solicitud de información, cualquier carta que ustedes lleven a la alcaldía municipal se convierte inmediatamente en un derecho de petición, que es un mecanismo que tiene que ser respondido. Yo no voy a tratar de acordarme, creo que son 10 días hábiles que tiene la alcaldía para responderlo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que se cayó un puente que había, que era artesanal, no era de concreto, sino que era un puente. Y inmediatamente eso genera un traumatismo porque las vías de ingreso a la vereda quedaron interrumpidas. Resulta que pasan 8 días y la alcaldía no se ha asomado. Usted puede escribir en una hoja de papel, señores alcaldía municipal, necesitamos que la alcaldía nos responda cuándo reparará el puente que fue que se cayó por la tormenta o el aguacero de tal día, X o Y. Entonces resulta que la persona, usted le dijo a alguien, lléveme esto a la alcaldía, por favor, y la persona en vez de entregarlo en archivo o entregarlo en planeación, se lo entregó a la Secretaría de Agricultura. ¿Qué pasa? Como el secretario de Agricultura no es el responsable, él no le puede decir a usted, don señor presidente o presidenta de la Junta de Acción Comunal, vea, yo le devuelvo eso porque yo no soy el responsable de eso. No, ojo con esto. El funcionario de la Secretaría de Agricultura está obligado a dirigir ese comunicado a la Secretaría de Planeación, así el error haya sido de la ciudadana o el ciudadano, para decirle, señores planeación, miren, me llegó este derecho de petición de la vereda La Hinojosa, de la vereda de donde sea, o de la Junta de Acción Comunal de tal parte, respondan a ella. Y los términos son los mismos, responder al ciudadano en 10 días hábiles o a la Junta de Acción Comunal, darle respuesta y ojo, no puede decir un día de estos, sino que tiene que responder de manera precisa y acertada a esa solicitud que el ciudadano o ciudadana o la Junta de Acción Comunal está haciendo. Entonces, okay, para cerrar este asunto, sí. Un momento, por acá don Oscar, don Elder y Sorani quieren hacer unas últimas intervenciones. Muy bien, con esas intervenciones cerramos este momento del taller. Adelante. Entonces, le damos la palabra a don Oscar. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Mi inquietud es, muchas veces uno se puede manifestar a través de escritos o cartas, pero en ocasiones hay un silencio administrativo absoluto. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir cuando de pronto o la administración municipal o las instituciones no responden, así sea mandándole derecho de petición o simplemente una carta sencilla? Porque en ocasiones simplemente, como las personas que sienten la necesidad no tienen el poder político y las influencias suficientes para ir a tocar instancias superiores, entonces simplemente se quedan callados y no pasa nada, no se le presta atención. Don Elder, adelante. Bueno, yo le quería comentar lo siguiente, José César, es lo siguiente. Yo he tenido mucho con respecto a esos derechos de petición, especialmente con los gobiernos municipales. Sí. Uno se queda a veces en el espacio preguntándose por qué a uno no le dan respuesta cuando uno tiene la razón y de pronto uno está haciendo, si no es una denuncia, prácticamente es como una investigación, que uno quiere resultados. Sí. Y se queda uno en ese espacio. Entonces, por ejemplo, yo tengo casos muy puntuales y desde el año pasado he hecho unos derechos de petición que hasta ahorita el municipio no me ha querido contestar, y si me contestó a medias, igualmente volví y lo reenvié y tampoco lo hacen. Porque resulta que, a ver, al terminar ya el proceso de que nosotros lo hacemos y que necesitamos respuestas porque es importante para la comunidad, y se nos termina ese derecho de petición porque ya el plazo se cumple y a uno no lo responden,
y lo dejan a uno ahí en el espacio, Sí. le quedaría a uno ponerse a decir, voy a hacer entonces una tutela, voy a presentar una tutela para que eso se cumpla. A nosotros nos queda muy duro, como líderes sociales, empezar a hacer todo este proceso, toda esta jurisprudencia, porque termina uno como terminan todos los líderes de este país, muertos, así de sencillamente muertos. Entonces a uno le queda, porque uno puede tener el conocimiento, puede tener mucho conocimiento administrativo, de justicia, de derecho y todas las cosas, y uno mismo lo hace, porque a veces no necesita ni el abogado. Pero entonces uno ya, ahí está el enemigo. Y entonces es con ese líder exactamente que uno no trabaja, es con ese líder que un gobierno no podemos hacerlo con el líder, porque ese líder sí sabe para dónde vamos y nos está preguntando y no lo vamos a responder. Y nos queda a nosotros así, y llegar a las instancias de fiscalía y procuraduría, como me ha tocado a mí llegar, y también la misma pasa, no le damos contestación a usted, porque eso es reserva, y nos quedamos acá. Más adelante será el funcionario que se irá a sancionar, pero verdaderamente eso queda, ese mecanismo le queda a uno un poquito como difícil, es todo lo que quiero decir. Okay. Gracias, don Elder. Le damos la palabra a Sorani. Sí. Listo. Que tristemente, pues muchos de los empleados públicos no saben tratar a las comunidades, y no olvidan por qué estamos ahí, o la razón del que somos nosotros, ¿cierto? Sí es verdad lo que manifiestan muchas personas. Tristemente no saben atender a las comunidades, y ellas tampoco saben dónde llegar, que es lo más peor, ¿cierto? No saben a quién dirigirse ni cómo hacerlo. Y lo que don Elmer hablaba ahorita tiene toda la razón. Váyase usted en contra de alguien, inmediatamente se echa a esa persona de enemiga, ¿cierto? Y el proceso que toca hacer con nosotros acá en el Magdalena Medio, al encontrarnos en una distancia tan grande de la cabecera, es eso, que la lejanía no nos permite que hagamos el proceso bien. Y cuando ya nos toca trabajar con ellos, tristemente, las cosas no se nos van a dar, o porque no estamos a toda hora a favor de ellos, o no la cabeza, como el dicho, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a veces no, que los trabajos comunitarios con las organizaciones y con los empleados de las administraciones municipales no estén muy conjuntos, así de la mano, trabajando por ellos, y porque a veces no es de corazón. Ya. Ok. Gracias, Sorani. Adelante, César. Muy bien, bueno, voy a cerrar de manera muy corta porque me interesa el tema que sigue, porque también tiene que ver un poco con esto, o sea, engancha con esto, y voy a hacerlo de manera muy corta. Primero, tienen toda la razón, ¿cierto? Yo sé que lo mío parece sonar raro en el marco de las realidades que ustedes viven todos los días en sus territorios. Es cierto además que los líderes y lideresas en Colombia se sienten bajo permanente amenaza por el solo hecho de representar los intereses de sus comunidades, ¿cierto? Pero igual quiero dejar como un par de recomendaciones, si se quiere, alrededor de esas quejas que ustedes tienen, que además son quejas absolutamente justificadas, acertadas y pertinentes, y son las siguientes. Una, recuerden que lo primero que mencionamos es la importancia de tener relaciones con las instituciones, es decir, en primer lugar, antes de hablar de aquello, del derecho de petición y de las solicitudes que se hacen, es la importancia de tener relaciones con la institucionalidad, ¿cierto? Y conocer las rutas. 2, respecto a las intervenciones, dicen, si yo llevo un documento y ese documento inmediatamente se asume como derecho de petición, tengo que esperar que pasados 10 días o 15 días hábiles me respondan. Si no me responden, el primer órgano de queja es la personería municipal. Como les digo, solamente estoy describiendo la ruta. No estoy diciendo que efectivamente este país, donde ocurren tantas cosas que se salen de la realidad y de la ley, efectivamente va a actuar. Lo que quiero es contarles la ruta. Si el derecho de petición no recibe respuesta en el tiempo que establece la ley, usted puede acudir a la personería municipal, que es la defensora de los derechos ciudadanos, y decirle, bueno, lo primero es, cuando yo llevo un documento a la alcaldía municipal, siempre tengo que hacerlo por duplicado, le saco fotocopia
entrego el original y les pido al funcionario o funcionaria que me recibe, fírmeme como recibido. Seguramente esto no es nuevo para ustedes. Esa copia con la que yo quedo es el soporte que yo acudí a un mecanismo legal. Si no me responden, voy a la personería municipal con esa copia y le digo al personero, mire, yo mandé este derecho de petición solicitando esta información, solicitando esta respuesta y no me han respondido y ya pasan los términos. Ahí se esperaría que el personero actúe, ¿cierto? Ahora, después del derecho de petición no respondido, sigue la acción de tutela. La queja frente a la personería, como les decía, y luego la procuraduría. Con eso básicamente estoy describiendo. Don Elder ya hizo una exposición absolutamente clara, acertada y precisa de lo que ocurre, que no es lo que debió ocurrir, es lo que no debió ocurrir. Entonces, yo lo que no quiero es que renunciemos a esos mecanismos que la ley y las normas nos da y la Constitución, y hay que acudir siempre a ellos y hay que tratar de mantener unas relaciones, que son unas relaciones no de hágame el favor, sino de igualdad, es decir, yo soy el presidente o la presidenta de la Junta de Acción Comunal y usted es el servidor público. Nunca nosotros tenemos que pedir el favor frente al funcionario, el favor sí como cortesía y como respeto, pero ellos no están por encima del ciudadano, ellos son funcionarios al servicio de la ciudadanía, y eso es el concepto que quiero dejar claro, y es el concepto del que ustedes no se pueden bajar, así se encuentren con situaciones tan contradictorias, y es, recuerden el derecho de petición, recuerden la acción de tutela, recuerden levantar quejas cuando no son atendidos de la manera o no tienen respuesta que merecen como ciudadanas y ciudadanos frente a la personería municipal, frente a la procuraduría provincial, y yo creo que eso es por lo menos lo que está sumando. Y mantener una relación, como les digo, una relación de iguales frente a la institucionalidad. Yo quiero dejar ahí, porque esto es un tema en el que podríamos hablar mucho, pero nos encontramos con una realidad muy contradictoria y que seguramente, pero lo que no quiero es que pierdan eso, la ruta, y siempre mantener copia de cualquier solicitud que hacen a la institucionalidad. Vamos a hablar, a mí me va a pesar porque estas diapositivas de pronto van a ser un poco más rápidas, pero no importa. Lo más importante es que ustedes entiendan el objetivo de lo que les voy a conversar enseguida. Ya está listo el audio, el video, César. Perfecto, pongámoslo, por favor, Marta. ¿Vives en una democracia? ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo?
Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello, se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Listo, César. Muy bien, ese es un videíto del Ministerio del Interior que habla un poco acerca de la participación ciudadana, pero muy especialmente de la ley 1757, que es el Estatuto de Participación Ciudadana, ¿cierto? Bueno, esa es una imagen ahí donde quiero reflejar la importancia de que todas y todos seamos partícipes y que la participación ciudadana es un asunto de todas y todos. Adelante, Márgara, por favor. Muy bien, vamos a hablar de un tema que es muy rico para todas y todos, porque ustedes son de alguna forma las y los representantes de la participación ciudadana en sus comunidades, son quienes de alguna forma son los referentes, son los representantes, son los faros de sus comunidades en términos de la participación. Vamos a hablar un poco en esta, vamos a tratar, son las 3:30, vamos a tratar de ir hasta las 4 en punto para no pasarnos y porque sé que todas y todos ustedes deben irse, esto va a ser un poco apresurado, aquí no hay ejercicios, aquí va a ser conversa y carreta, pero quiero que le paren a estos últimos 30 minutos, a esta media horita, mucha atención porque es un tema que líderes y lideresas deben empoderarse mucho y que es muy valioso a la hora de buscar gestionar, a la hora de buscar nuestros proyectos, de hacer los materiales y de incidir en quienes tienen el poder y el gobierno de manera ciudadana para obtener esos proyectos para nuestra comunidad. Entonces, vamos a hablar un poco de la participación ciudadana, la rendición pública de cuentas y las agendas ciudadanas. Adelante, Margarita, por favor. Como todas y todos ustedes saben, nuestra Constitución cambió en 1991 a raíz de la séptima papeleta, que fue un movimiento ciudadano de hombres y mujeres estudiantes que hicieron toda la fuerza y depositamos un voto más en la urna que se elegían para ese momento, en el año 90 más o menos, se elegía Congreso, alcaldes, gobernadores y asambleas, y depositamos una papeleta más y le pedimos al Estado que hiciera una nueva constitución para nuestro país. Bueno, esa es una historia muy larga y efectivamente se constituyó una Asamblea Nacional Constituyente para crear la Constitución que nos rige, que es la Constitución Política de 1991. ¿Qué cambios importantes en términos de ciudadanía sucedieron allí? La Constitución de 1886 era una Constitución que se regía por el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? De manera muy corta y fácil, es un Estado que se rige en esencia por lo que dice la ley y la norma. Eso es muy importante. Pero esta Constitución se abrió y se amplió más a la ciudadanía y pasó de ser Colombia un Estado de Derecho a un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso? Pasamos de entender únicamente que es la norma la que ordena y la que define las cosas a entender que hay que ampliar el ejercicio constitucional a todos los círculos de la sociedad, es decir, no solamente en la sociedad actúan las instituciones del Estado, sino además la ciudadanía, los diferentes grupos sociales. Y con esto me refiero a que el Estado social de derecho le da cabida a todos los grupos poblacionales y territoriales del país. Recuerden que nuestro país es un país de costas, de montañas, de selvas, de bosques, ¿cierto? Y en ese mismo sentido tenemos ciudadanas y ciudadanos de todos esos territorios. Ahí es cuando se materializa el Estado social, es decir, no es un Estado centrado en Bogotá, es un Estado de todo el territorio. Pero además tenemos indígenas, tenemos mestizos, tenemos
afros o negros, negritudes, etcétera, etcétera. Tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos jóvenes, tenemos niños, niñas y adolescentes, etcétera. Entonces, esa presencia de todos esos círculos de la sociedad es lo que materializa un Estado social de derecho. Ahora bien, otra novedad que trajo la Constitución del 91 fue que pasamos de una democracia representativa, que quiere decir una democracia de cuántos votos fueron, quién fue la mayoría y hasta ahí termina la decisión, a una democracia participativa. Es decir, no solamente se define la democracia por quién obtuvo la mayoría, sino que cuando decimos democracia participativa es que todos esos grupos de población que yo decía ahora, que todos esos territorios tienen una voz y un voto en las decisiones del país. La democracia ya no está representada por el que más votos saque, que eso es un elemento y sí cuenta, sino también por la escucha, por la participación activa de todos los círculos de la sociedad, ¿cierto? De todos los círculos. Entonces, cuando hablaban en ese videíto cortico de que la organización es la base de la nueva participación en Colombia, quiere decir que todos esos grupos sociales de los que hablábamos la clase pasada y que hablábamos ahora, y es mujeres, LGBTI, negritudes, indígenas, asociaciones campesinas, asociaciones de productores, etcétera, etcétera, construyen la democracia también. No la construye únicamente la Constitución, la ley y el gobierno central, sino toda la ciudadanía. Yo quiero que tomen nota porque, bueno, toda la Constitución colombiana, este es el tercer elemento, toda la Constitución colombiana deja claro que Colombia pasó de ser una democracia representativa a una democracia participativa. Pero aquí yo nombro 5 artículos muy importantes de la Constitución. Entonces yo quiero que esos vayan y los busquen cuando tengan un ratico en casa, porque son artículos que dicen que nuestro país es una democracia participativa, donde la participación ciudadana es un elemento fundamental para la construcción del Estado. Recuerden que una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. El gobierno es el que hoy está mandando. Hoy tenemos el gobierno de Iván Duque Márquez, pero el Estado somos todas y todos. El Estado es el gobierno, la ciudadanía y los territorios, por decirlo de alguna manera. Entonces, en los artículos 1, 2, 3, 7 y 37, entre muchos otros, son artículos que dicen, mire, Colombia es una democracia participativa. Aquí las decisiones se tienen que tomar no solamente desde quienes tienen el poder, sino también con la ciudadanía. ¿Listo? Entonces, esos son algunos aspectos que es importante tener en cuenta y que la Constitución nos da como ciudadanas y ciudadanos. Correcto, muy bien. Márgara, por favor, la siguiente. Entonces vamos a entrar un poco en qué es eso de la participación ciudadana. Esa imagen nos muestra una urna. Y fíjense que esa urna muestra 3 grupos importantes de la sociedad, ¿cierto? Pero es solamente una imagen. Ahí están aquellos que defienden la paz, el de la bandera con la paloma. Están los de la tauromaquia, hay quienes defienden todavía los toros, ¿cierto? Y hay quienes dicen que no están a favor de los toros. Está un chico subiendo una escalera que lleva la bandera LGBTI, y así como esos grupos, hay cientos de grupos en la sociedad, diversos, diferentes, que tienen intereses distintos, pero que todos hacen la participación ciudadana. A eso me refería ahora cuando digo que es una democracia participativa, y es que todos los grupos, por minoritarios que sean, tienen derecho a tener su palabra y a opinar en las decisiones que los afectan. Adelante, Margarita, por favor. Voy a leer, hay muchas definiciones de participación ciudadana, pero yo me voy a referir a una que me parece que es muy importante porque es muy amplia y recoge muy bien qué significa participación ciudadana. Esta definición dice así: es un diálogo constructivo y argumentado entre la ciudadanía y las instituciones. Hasta ahí, ¿qué nos dice? Primero, que el diálogo entre la ciudadanía y las instituciones debe ser constructivo, es decir, es un diálogo que permita una sociedad más igualitaria, una sociedad más equitativa, una sociedad más progresista,
que le permita a todas y todos los ciudadanos acudir y alcanzar los derechos. Pero dice además, argumentado, ojo con esto. Cuando nosotros abordamos el debate, la discusión y la construcción de nuestras comunidades y de nuestros derechos y la exigencia de nuestros derechos y nuestros deberes, siempre tenemos que argumentar. Nosotros no podemos decir, es que yo quiero esto porque sí. Cuando una comunidad, una organización, una junta de acción comunal dice, va ante la institucionalidad y le presenta una propuesta, esa propuesta tiene que ser constructiva y argumentada, ¿cierto? Y esa es la forma de empezar a construir participación. Muy bien, continúo. Es un diálogo constructivo argumentado entre la ciudadanía y las instituciones en que tenemos la oportunidad de, miren, las y los ciudadanos, amigas y amigos, y esto es muy importante, tenemos derecho a participar en la planeación y ejecución y hacer seguimiento del trabajo y la acción de nuestros gobernantes y de los asuntos públicos. Eso es lo que permite la participación. La participación en Colombia, la ley de participación, que ya la vamos a ver, le permite a las y los ciudadanos, a las organizaciones comunitarias y a la sociedad civil participar en la planeación y ejecución y asimismo hacer control, observación y seguimiento de la acción de los gobernantes y de los asuntos de la gestión pública. Por eso existe, me refiero al tema anterior, la acción de tutela y sobre todo el derecho de petición, para pedir información de qué están haciendo con nuestros recursos, de cómo se invierten los recursos, de cómo trabajan los gobernantes, de cómo trabajan los funcionarios, de cómo funciona la gestión pública, el Estado. Sigo. Y la posibilidad de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. Entonces, esa es una definición de participación. Es completa, es amplia, pone a la ciudadanía en un lugar de protagonista. Hombres y mujeres de este país tienen derecho a participar, a ser parte de las decisiones y a hacer seguimiento, control y observación a la gestión de los gobernantes. Muy bien, adelante Margarita, por favor. Entonces, ahora bien, ¿qué pasó y cómo nos da a nosotros la ley esa posibilidad de participar en todos esos asuntos? Esa definición de participación es muy sonora, pero ¿y dónde tengo yo ese derecho consignado? Aquí, amigas y amigos, comunales, no comunales, hombres y mujeres del país. Esta ley, uy, miren, ahí me tragué un número, es la ley 1757 de 2015, yo puse que de 205, bueno, ahí apenas acabo de ver el error. Entonces, ¿qué es esa ley? La ley 1757 de 2015 es el estatuto de la participación democrática en Colombia. ¿Qué es esa ley? Ese videíto de 3 minutos que vimos nos dice que hay 3 pilares, que son los mecanismos de participación, la participación ciudadana en la gestión pública y la rendición de cuentas. Pero la ley tiene como 4 partes importantes, que son estas 4 partes que vemos ahí en pantalla. Que, o sea, esa ley la debían de tener todos y todas los ciudadanos, pero sobre todo todos y todas las personas que se dedican al liderazgo de comunidades. ¿Por qué? Porque en esta ley 1757 es que se nos dice cómo se materializa el derecho a participar, cómo las y los ciudadanos pueden participar en la construcción de la nación y en las decisiones y en los gobiernos. ¿Qué contiene esa ley? Aquí están 4 bolitas que nos indican. La 1 nos dice los mecanismos de participación ciudadana, que nos describe esa parte de la ley, nos describe qué es el voto, qué es la consulta popular, qué es el referendo, qué es el plebiscito, qué es la revocatoria del mandato, y es una figura que a mí me gusta mucho, y que ustedes la tienen a la mano, y que muy pocos municipios la utilizan, y que es una herramienta para poner a los consejos y a los gobernantes atentos de lo que las personas quieren, que es el cabildo abierto, ¿cierto? Entonces, ahí en esa parte de la ley dice qué es
cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana, cómo funciona, qué significa, cómo un grupo de ciudadanas y ciudadanos pueden pedir que en un municipio o en el país se implemente uno de esos mecanismos de participación ciudadana. Hay un segundo elemento en esa ley de participación ciudadana, que es este 2, que se llama la institucionalidad de la participación ciudadana. ¿Qué significa eso? Todo el país, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, tiene la obligación de tener unas instituciones encargadas de promover la participación ciudadana, de promover que las y los ciudadanos participen en las decisiones del Estado, que las y los ciudadanos participen en la planeación. Hace poco hubo un ejercicio que de alguna forma la pandemia, el encierro y la cuarentena nos impidió, pero que es un ejercicio muy importante de planeación. ¿Cuál fue eso? Yo quiero que al menos 2 o 3 personas levanten la mano y digan cuál fue el ejercicio de planeación que hubo a principio de este año, donde todas y todos debían estar. Al primero, por lo menos, que levante la manito, escuchamos a ver qué dice. ¿Cuál fue ese ejercicio de planeación? Sorani. Sorani, adelante. No tengo cómo levantar la mano, ¿puedo participar? Bueno. La elaboración del plan de desarrollo. ¿La qué? La elaboración del plan de desarrollo. Es correcto, Sorani. Claro que Oscar, adelante también. Adelante, ¿quién más quiere hablar al respecto? No, ya Sorani me salió adelante. Era la elaboración del plan de desarrollo, que es algo que nos incluía a todos. Muy bien. Esta pandemia, este encierro, esta cuarentena les quitó la posibilidad real a muchos líderes, lideresas y sobre todo a muchas comunidades de tener una participación más fuerte en el plan, en la construcción del plan de desarrollo municipal, que además es obligación de los alcaldes que se construya con las comunidades. Ojo con eso es muy importante. La planeación, pero ese no es el único ejercicio de planeación que se realiza, es el más importante porque allí se planea qué se va a hacer en el municipio durante los próximos 4 años. Eso para nuestros gobernantes fue un papayazo buenísimo que solamente a través de estos mecanismos virtuales pudieran consultar a la gente y no tenerla de frente en los espacios que ya ustedes conocerán porque seguramente han participado en otros planes de desarrollo, pero que es muy importante, amigas y amigos, que no se pierda cada 4 años ese espacio. Y ya les contaré más adelante la importancia de estar en ese plan de desarrollo. La tercera parte de la ley de participación ciudadana, de esa ley 1757, que ojalá yo tuviera como y dinero y les mandaría a cada uno de ustedes para que tuviera debajo del brazo, siempre cargara la ley de participación ciudadana. Es lo que se llama la participación ciudadana para... recuerden pues, anoten eso, ley 1757 de 2015, ese es el Estatuto de Participación Ciudadana en Colombia. Esa tercera bolita que hablamos ahí se llama la participación ciudadana en la gestión pública. Ahí es donde se materializa cómo cada una y cada uno de ustedes y sus organizaciones pueden participar. ¿Dónde? En todas las fases de la gestión pública. Los gobiernos municipales, departamentales y el gobierno nacional tienen al menos 4 o 5 fases para cumplir sus proyectos. Son la planeación, acabamos de hablar que hay un ejercicio de planeación que es el plan de desarrollo, la ejecución, que es cómo llevo, o la dirección, y es a quién contrato, a quién va a ser, quién materialice esa planeación, la ejecución, que es ya hacer las cosas, y el control. En todas las fases de la gestión pública pueden participar las y los ciudadanos. Y un gobernante transparente, un gobernante participativo, un gobernante respetuoso de esta ley, siempre debe llamar a las y los ciudadanos, sobre todo a través de las organizaciones sociales, llámese juntas de acción comunal, asociaciones, fundaciones, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, adultos mayores, LGBTI, indígenas, afrocolombianos, etcétera, 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 a que hagan parte de todo ese ciclo de la gestión pública, ¿correcto?
Y esa última parte, la última bolita, la cuarta, dice la rendición de cuentas y el control social. Otra vez tienen en la participación, en la construcción de lo público, un papel importante las y los ciudadanos, y es en la rendición de cuentas y el control social. Todo alcalde está obligado a presentar una rendición de cuentas de su alcaldía cada año a su ciudadanía. Y esa rendición de cuentas tiene un manual establecido de manera rigurosa, es decir, no es como el alcalde quiera presentar sus resultados de gestión, es como lo dice la ley. La rendición de cuentas es un ejercicio a través del cual el gobernante y sus funcionarios y sus secretarios se paran, qué sé yo, en el teatro del colegio, en una plaza pública, y le presentan a sus ciudadanas y ciudadanos todo el resultado de su trabajo año a año. Y debe presentarlo de manera clara para los ciudadanos. Los ciudadanos deben entender lo que el alcalde les está diciendo. Los ciudadanos tienen derecho a preguntar cada peso invertido, cómo se hizo, a quién se contrató, etc. Eso también se hace a través de lo que se denomina ahí el control social. El control social es el derecho ciudadano a preguntar cómo se contrata, a quién se contrató. Si en mi vereda van a hacer un puente en concreto o una carretera, yo tengo derecho a decir, muéstreme usted qué tipo de especificaciones le va a hacer a ese puente o a esa carretera. A quién contrató, cuánto vale el proyecto, porque el puente no tiene 4 pilones, sino 3 pilones. Todo eso lo puede preguntar la ciudadanía, ¿correcto? Eso es lo que se llama rendición de cuentas y control social. Esto es un tema, amigas y amigos, líderes y lideresas que están hoy acompañándonos, que es mucho más profundo, y esas 4 bolitas que ustedes ven en la pantalla, podríamos hablar de ellas días enteros, porque todo eso se desmenuza en muchas normas, en muchos artículos, pero en general lo que busca la ley 1757 es hacer a las y los ciudadanos, a las organizaciones, partícipes de la construcción del Estado, partícipes de las decisiones, partícipes de los gobiernos. La otra diapositiva, por favor, Margarita. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien. Vamos a entrar en un ejercicio que también tiene que ver con la participación y que es muy importante para ustedes, las organizaciones, porque esa es una de las formas a través de las cuales los proyectos, las necesidades, las demandas, y cuando digo demandas la demanda es yo pedir algo, no necesariamente una demanda judicial, pues que la expresión se utiliza de manera sinónima cuando yo demando a alguien porque me está causando un daño, pero demandar es pedir, es necesitar, es requerir, ¿cierto? Entonces, la incidencia política es un ejercicio ciudadano, organizativo, a través del cual yo incido precisamente en el gobierno, incido en el Estado para que pueda alcanzar los objetivos. Entonces, ¿qué es la incidencia política? Se concibe inicialmente como un proceso de liberación continuo y sistemático. Eso quiere decir, las organizaciones y las comunidades deliberan, discuten al interior de ellas mismas qué necesitan, cuáles son las necesidades, qué desean, hacia dónde quieren dirigirse. Y para ello, la incidencia política ayuda a desarrollar acciones políticas. Las acciones políticas son todas aquellas acciones a través de las cuales el gobernante observa que la ciudadanía necesita, exige, requiere algo. Entonces, con esas acciones políticas es con las cuales se puede influir en los actores de poder. La incidencia política es una actuación de la ciudadanía para que el gobernante, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese presidente, tomen en cuenta a la ciudadanía en sus decisiones. ¿Para qué? Para lograr cambios reales en los planes y
en las políticas públicas y en los programas que los gobiernos realizan. Para eso se hace incidencia política. Ahora bien, Margarita, por favor, la siguiente. ¿Qué se espera de la incidencia política? De la incidencia política se espera que actúe como una herramienta que permite la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno, las instancias de poder. Lo que les digo desde el principio, y es la incidencia política. Ojo con esto, que es muy distinta incidencia política a politiquería. La incidencia política surge desde la ciudadanía, desde las organizaciones de base, desde las comunidades, hacia el Estado, hacia el gobierno. Entonces, cuando se hace incidencia política, esta actúa como una herramienta que permite la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones del gobierno, las instancias del poder. Un ejemplo rápido. Vamos a pasar una carretera por la vereda La Danta, pero eso no lo puede decidir únicamente el gobernante. Cuando yo digo que hay incidencia política, quiere decir lo siguiente, y es la carretera, como la está planeando el gobierno, la está empezando a pasar por este lugar. Eso implicaría que se tumbaran 300 árboles, que se contaminara una quebrada, etc. ¿Cómo participa la ciudadanía en esa decisión? Haciendo incidencia política. Entonces, ahí es donde se moviliza la ciudadanía y le dice, señor alcalde, señor secretario de planeación, nosotros, los 300 habitantes de La Danta, consideramos que si usted pasa esa carretera por ese lugar, eso implica un arboricidio, eso implica la contaminación de la quebrada, las fuentes de agua, bla, 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 bla. Y presentamos un recurso y queremos que usted nos escuche. Por decirlo de alguna manera, es una forma de empezar a incidir ¿en qué? En la decisión de la construcción de esa carretera. Si la fuerza de la incidencia política es suficiente, el alcalde cambiará la orientación de la carretera porque los y las ciudadanas han expresado su inconformidad con la forma como está trazada la carretera. Ahora bien, ¿para qué otra cosa sirve la incidencia política? Está asociada a procesos de movilización pública de los actores sociales. Es decir, cuando yo les decía en el taller pasado que es muy importante estar asociado con organizaciones distintas a la mía, es buscando que la movilización de los actores sociales sea fuerte. Ojo con esto. Movilización social no implica que la actitud de la sociedad sea una actitud violenta, dañina o algo parecido. Cuando me refiero a la movilización social, no solamente se hace a través efectivamente de marchas, de manifestaciones, etcétera. Se hace a través de la incidencia política y todos los mecanismos que ella representa. Pero la posibilidad de buscar el apoyo de otras organizaciones le da fuerza, le da volumen, le da incidencia política a la movilización social, ¿correcto? El otro elemento que es resultado de la incidencia política es que permite avanzar, ojo con lo que hay ahí, en las agendas de las comunidades e impactar en las políticas públicas. ¿Qué significará eso de avanzar en las agendas de las comunidades e impactar en las políticas públicas? Margarita, la siguiente, por favor. Una agenda ciudadana es, cuando hablamos ahora del plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo municipal es el norte, es la carta de navegación de un alcalde. La agenda ciudadana es el plan, es el norte, es la carta de navegación de una comunidad. Toda comunidad, toda junta de acción comunal, toda asociación, toda organización debe tener una agenda. Es lo mismo, así como las agendas que conocemos. El 23 de junio debo hacer tal cosa, el 25 tal cosa, el 1 de julio tal cosa. Entonces, aquí no son fechas, aquí son temas de interés.
importantes para una comunidad, importantes para una organización. Entonces, ¿qué son las agendas ciudadanas? O sea, ¿qué nos permiten? La construcción de las agendas ciudadanas parte de la pregunta. Márgara, ¿puedes devolverte? Yo creo que me faltó ahí una... ¿Qué es esto? Esta es la que quería. Mire, ¿qué es una agenda ciudadana, amigas y amigos? Les voy a leer de manera rápida porque nos queda muy poco tiempo. Pero ya más o menos les expliqué. Es una agenda ciudadana. Todas y todos ustedes, amigas y amigos, lideresas y líderes, deben tratar de construir con sus comunidades, con sus organizaciones, una agenda ciudadana, ¿cierto? Una agenda ciudadana es el resultado de una construcción colectiva, o sea, de organización de comunidad, por diagnósticos y propuestas, es decir, qué queremos, qué necesitamos, qué problemas tenemos, que le dan sustento a los ciudadanos y ciudadanas, que le dan sustento a los sueños o a lo que desean para su territorio a corto o a mediano plazo. ¿Qué quiere decir? Estamos hoy a 26 de junio de 2020. Yo diría, ¿qué agenda ciudadana deberían construir hoy si todas y todos ustedes dijeran, vamos a construir una agenda ciudadana para el resto del año 2020, pero sobre todo una agenda ciudadana para lo que necesita nuestra comunidad, para solucionar los problemas que requiere solucionar, para traer lo que requiere esta comunidad, necesita una agenda. No es la necesidad que surja cada día, sino pensarse la comunidad y el territorio a largo plazo. Entonces, construyamos una agenda ciudadana de 1 de julio de 2020 a 31 de diciembre de 2021. Esa es nuestra agenda, a eso le vamos a apuntar, a eso le vamos a camellar, a eso le vamos a gestionar. Entonces, en esencia, la agenda ciudadana se configura como un elemento para la negociación entre la ciudadanía y sus representantes. Incluye planteamientos o demandas que los y las ciudadanas formulan para ser discutidos y negociados con las autoridades o sectores de poder, o sea, los gobiernos, a fin de que sean vinculados a planes, programas y proyectos como asuntos fundamentales para el desarrollo. ¿Qué significa eso? Pongamos un ejemplo. El plan de desarrollo del municipio de Sonsón incluye la recuperación de los bosques que están en peligro de desaparecer para el municipio. Pero no dice más. ¿Dónde? Bosques en Sonsón deben haber en todo el territorio. ¿Qué deberían hacer sus territorios? Incluir en su agenda aquellos bosques que están en el territorio de ustedes y que están en peligro. Esto es un ejemplo solamente, como les digo, esto puede ser un ejercicio más minucioso, más desarrollado con tablero y todo, pero lo que quiero es que entiendan es que en este momento ya hay un plan de desarrollo y ustedes tienen derecho a conocerlo y el plan de desarrollo es de carácter público. ¿Qué tienen que meter ustedes en sus agendas? De acuerdo con lo que dice el plan de desarrollo, entonces dice, y dice deportes, entonces la vereda La Paz, no tenemos ni una cancha, no tenemos nada. Entonces, como ahí dice en el plan de desarrollo del alcalde actual, en el periodo 2020-2023, que va a desarrollar una estrategia para ampliar la práctica deportiva, entonces, esta vereda La Paz le dice, señor alcalde, nosotros queremos que en su estrategia de ampliación de escenarios deportivos incluya La Paz con, ustedes dirán, una cancha de microfútbol, una cancha de baloncesto, un programa para capacitar a los chicos que quieren hacer montañismo, qué sé yo. Y así en todos los temas que son de interés. Y sobre todo aquellos que aparecen en el plan de desarrollo. Por eso, en ese sentido, la agenda ciudadana, miren esa frase que está abajo subrayada, que es lo que quiero que entiendan en qué consiste la agenda ciudadana. Es la ruta, meta o norte al cual le apuntan las y los ciudadanos del territorio o de un grupo poblacional. Esa es la agenda ciudadana. La agenda ciudadana no dura, uno no construye una agenda para una semana, ni para un mes. Hay que tratar de construir agendas con proyección a mediano plazo, a 1 año, a 2 años, que ustedes vean
y que le trabajen a 3, 4 cosas durante los próximos 2 años. De eso se trata una agenda ciudadana, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me parece importante que empiecen a considerar. Ahora bien, Margarita, la siguiente, por favor. La construcción de las agendas ciudadanas parte de la pregunta, esas agendas en las que nosotros queremos incluir los temas que son importantes para mi territorio, los temas que son importantes para mi comunidad, tiene que plantearse a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué problemas o temas queremos posicionar o gestionar a través de la incidencia política? ¿Cierto? Entonces, la agenda ciudadana es el punto de partida para hacer incidencia, que fue lo primero que definimos, ¿cierto? Que la incidencia es aquel ejercicio para buscar incidir en las decisiones, en los planes y en los programas de quienes tienen el poder o de quienes gobiernan. Mientras yo más clara tenga la agenda ciudadana, mientras más clara yo tenga cuáles problemas, cuáles temas queremos poner en nuestra agenda y buscar la incidencia política para que el gobernante de turno lo tenga en su agenda también, es decir, que el alcalde de Sonsón sepa que la Danta es vereda corregimiento. Corregimiento. Okay. La Danta, La Mesa, Honduras, Las Mercedes, San Antonio, Alto del Pollo, Santa Rosa, San Miguel, La Hermosa, La Hinojosa, Florida y Tres Ranchos, etc. Cada uno de esos territorios tenga claro que quiere ahí en los próximos 2 años y camellarle. O sea, si nosotros estamos en el día a día, es muy difícil atender cosas importantes. Cuando nosotros nos fijamos una agenda a 2 años, siempre trabajaremos para incidir políticamente en eso. Y es alcalde esto, secretario esto. Es decir, es insistir, es trabajar, es formular, es demostrarle a ellos que ese es un tema importante en cada uno de esos territorios. ¿Cierto? Entonces esa es la pregunta para construir la agenda ciudadana. ¿Qué problemas o temas queremos posicionar? Cuando digo posicionar estos serán nuestras prioridades, a esto le vamos a apuntar, a esto le vamos a camellar, sobre esto vamos a gestionar. Entonces, hay problemas de grupo poblacional. Las mujeres de este territorio tienen este problema. Recuerden que no podemos pensarnos únicamente en problemas de obras públicas. Necesitamos carretera, necesitamos acueducto, necesitamos puente. No. Hay que pensar las mujeres de nuestro territorio, las víctimas de nuestro territorio, los jóvenes de nuestro territorio, los deportistas de nuestro territorio, los indígenas necesitan eso, ¿cierto? Entonces son problemas o de un grupo específico de poblacional, de personas o del territorio, que ahí sí se materializan cosas como eso que tiene que ver con las obras públicas, eso que tiene que ver con los riesgos naturales. Vea, alcalde, esa quebrada se sale, necesitamos que ustedes hagan unas obras de mitigación, porque si no, de aquí a 1 o 2 años se nos va a meter una inundación y se va a llevar 10 casas, o se va a llevar X o Y, y eso va a cobrar vidas. Mire, esa vía está acabada, necesitamos cunetas. Pero recuerden, siempre hay que tratar de pensar las agendas ciudadanas para 1 o para 2 años. Ahora bien, Margarita, pasas por favor a la siguiente diapositiva. Hay otros elementos importantes a la hora de hacer incidencia política. Recuerden, las agendas ciudadanas son el plan, o sea, son los temas, pero la incidencia política es el trabajo. Es decir, en la agenda yo nombro mis necesidades, mis problemas, los deseos de mi comunidad, etcétera. Pero la incidencia es hacer realidad el trabajo para lograr que esos problemas se solucionen, que esas necesidades sean satisfechas, que esos derechos sean cumplidos, que esas problemáticas sean resueltas, que esas demandas no sean satisfechas. Entonces, ahora bien, volvamos al tema de la incidencia política. ¿Cómo hacer incidencia política? Cuando queremos hacer incidencia política, tenemos que identificar los actores. ¿Cuáles son los actores de la incidencia política? Aquí yo pongo 2, de construcción y de incidencia. ¿Quiénes son los de construcción?
Entonces los de construcción son aquellos aliados de los que venimos hablando desde la semana pasada, aquellos aliados con quienes yo puedo trabajar para que hagamos incidencia política juntos y logremos los objetivos de los dos. Por ejemplo, estamos hablando de que una quebrada por la contaminación, por diferentes razones, es un riesgo. Pues entonces tengo que trabajar con las mesas ambientales para que ellos conmigo, juntos, somos más, tenemos más fuerza, hacemos más incidencia política. Esos son los de construcción. Y hay otros que son los actores de incidencia. ¿Cuáles son los actores de incidencia? Esos grupos de gobierno, esos grupos de poder a los que yo quiero, con los que yo quiero generar incidencia, es decir, que destinen recursos, que atiendan mis demandas, que escuchen a la comunidad y que vayan y mejoren ese problema para cumplir con la mitigación del problema que tengo. Entonces ya entendieron, de construcción son los aliados y de incidencia son aquellos donde yo tengo que marcar la importancia, donde tengo que posicionar, lo que les digo, los alcaldes, sobre todo en el caso de ustedes, los alcaldes. De construcción, las otras organizaciones, juntas de acción comunal, y de incidencia, aquellos que tienen el poder. Ahora, quienes son los responsables, quienes tienen el poder son los responsables de la política pública, son los que tienen la plata, son los que tienen la información, y los de construcción son los que con los que se puede hacer alianzas. El segundo elemento de la incidencia política que quiero resaltar es la elaboración. Y miren, aquí sí se me pellizcan todas y todos, porque sin esto no hay incidencia política y no hay agenda ciudadana. Elaborar un plan de trabajo. Un plan de trabajo no tiene misterio, muchachos. Ustedes tienen que buscar en esas organizaciones que apoyan en el territorio, que son las ONGs, llámese Fundación Arcos, llámese Cornare, llámese X, Y o Z, e incluso en el mismo municipio, con los profesionales, que nos ayuden a hacer un plan de trabajo. ¿Qué quiere decir un plan de trabajo para la incidencia política? 1. Actividades. ¿Qué vamos a hacer para decidir? Vamos a hablar con concejales, vamos a sensibilizar a la ciudadanía, vamos a contarle a las otras organizaciones, ¿cierto? Actores es con quién lo vamos a hacer y ante quién vamos a incidir. Responsables, entonces, bueno, ahí en esa palabra responsable viene lo primero que hablamos la semana pasada, y fue que hay tareas, hay distribución del trabajo en las organizaciones. Usted va a trabajar con las organizaciones no gubernamentales, usted va a dirigir el trabajo a planeación, usted que ha sido amigo o que no ha sido amigo, pero que tiene capacidad de comunicación y de convencimiento, va a trabajar con el alcalde, ¿cierto? Resultados, ¿qué esperamos dentro de 5 meses? ¿Qué esperamos dentro de 10 meses? ¿Y qué esperamos dentro de un año? Hay que ponerse metas. Muy bien. Y resultados y cronograma, y por eso hay que poner tiempos. O sea, para hacer incidencia, para poner agenda, hay que poner tiempos. ¿Qué vamos a hacer de aquí a diciembre? ¿Qué vamos a hacer de aquí a junio de 2021? ¿Y qué vamos a hacer de aquí a diciembre de 2021? Hay que poner metas y plazos. Muy bien. Otro elemento que es importante para la incidencia política es las estrategias por medio de las cuales hará incidencia. Esas estrategias son las comunicaciones, contarle a la comunidad. Espérenme un momentico. Es que aquí... Y es organizar toda mi comunidad. ¿Cómo vamos a trabajar para lograr este objetivo? Usted se dirige allí, usted trabaja allí, usted trabaja allá, usted hace esta comunicación, usted envía estos mensajes. Hay una cosa que se llama lobby o cabildeo. Estos son mecanismos a través de los cuales usted se dirige a los dueños del poder, por decirlo así, no los dueños, sino a los que están en el poder. Y es, vaya, convérsele al alcalde, convénzalo, muéstrele los datos, muéstrele fotos, cuéntele del problema, vaya al consejo, hable con los concejales, muéstrele las fotos, cuéntele del problema, convénzalo, etc. Educación. Educación es contarle a los de mi comunidad que tienen
apropiarse de los problemas, que el problema no es del presidente de la Junta de Acción Comunal ni del presidente de la asociación, que ese problema es de todas y todos. Cuando todas y todos conocen el problema, eso tiene una importancia porque van a apoyar la causa, van a apoyar la incidencia política, ¿cierto? La comunicación es contar, es decir, es contarle a la gente y a los actores de gobierno y a las ONGs por qué es importante, para qué es importante. Y finalmente, movilización. La movilización es, vamos a hacer una marcha desde la vereda, pues ustedes viven muy lejos pues, de la cabecera urbana, pero ¿cómo hacer sentir la voz de ustedes para que entiendan que esas necesidades que están en la agenda, que esos temas, que esos problemas son importantes y que requieren solución? Eso es importante y eso se llama movilización. Y es más, movilización no es solamente esa marcha, esa protesta, movilización es esa ida a la alcaldía a conversar con el alcalde, movilización es esa capacitación que yo le doy a todas y todos mis vecinas y vecinos. Todo eso hace parte de los elementos que hay que tener en cuenta para hacer incidencia política a partir de una agenda ciudadana. Con esto cierro, aunque un poco acelerado, pero tratando de que ustedes me escucharan, un poco los temas que tienen que ver con participación, incidencia política y agenda ciudadana. Y también les mencioné un poco un tema que es muy importante y es el de la rendición de cuentas. Margarita, hay unas preguntas, no sé si tú quieres socializarlas. Sí, por acá tenemos a la profesora Lucenid que quiere intervenir. Adelante, qué rico. Si quieres, profe, lo anotas en el chat y yo hago la pregunta. Don Oscar, si quiere, también tiene aquí la palabra. Adelante, don Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo de San Miguel. Ricardo. Y don César, el tema de lo que nos trata usted es muy importante, pero yo quería agregarle que desde Asocomunal, como con esta cuestión de la pandemia, no pudimos como replicar esa ley 1757 que yo la contemplo toda en una capacitación desde la gobernación. En la Secretaría de Secretarías nos la regalaron. Yo he querido mucho bregar y en eso sí voy a hacer énfasis, pues a ver cómo puedo, porque son 70 páginas que usted conoce que es una ley muy extensa y que es un arma poderosísima para los presidentes de las juntas poder navegar también, porque nos ayuda mucho con lo que es los errores que podemos cometer, porque ahí está el Código de Procedimiento Penal y todo ese poco de temas. Y me pareció muy importante esta capacitación porque he querido, ya que tocó el tema, he querido como decirle a los presidentes de las juntas que yo quisiera que ellos conocieran esa ley, porque así nos articulamos más y el conocimiento nos da mucha sabiduría para poder coordinar con las alcaldías las agendas de trabajo. Sin embargo, con el doctor Edwin Montes, nosotros ya estamos mirando cómo se agenda hasta diciembre el cronograma de trabajo para todo el territorio. Él ha estado muy ocupadito, pero sí está muy dispuesto a que en nuestra región se articulen las cosas, como dice, con una agenda de trabajo rápido antes de diciembre de este año. Me estaba solicitando él, y muchísimas gracias por esta capacitación demasiado importante para nosotros. Bueno, Sorani tiene la palabra mientras don Oscar resuelve su asunto del audio. Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí. Bueno, que agradecerle de verdad por la captación. Surge como a la cabeza de uno una cantidad de ideas al escuchar la capacitación. O sea, el hecho de poder trabajar con todas las juntas de acción comunal del Magdalena Medio me crea como en mi corazón sensibilizar a todos los que participamos, incluso ustedes que pueden ser ese voz a voz a todas las comunidades, para que haya una unión de liderazgo, ¿cierto? Tenemos que hacer un trabajo tan conjunto. Si no hay una unión entre las comunidades, de verdad que pronto a veces podemos perder hasta un poquito esto. Pero es como unión comunal, y yo creo que haciendo un muy buen plan de trabajo podemos llevar muchas cosas a cabo. Eso era, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Sorani. Gracias, Sorani. Muchas Bueno, gracias. no sé si quién más tienes acá. Juliana también quiere intervenir. Muchas gracias a todos por darme esta oportunidad de asistir a esta grandiosa reunión, porque aprendí mucho hoy de ella. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Juliana. Bueno, entonces, no siendo más, si quieren me dejan las preguntas por WhatsApp para yo pasárselas a César y que de repente tengamos una conversación, un café alrededor del tema en otro espacio. Sabemos pues, que ya se tiene que desconectar muchas de las personas, pero ahí podemos interactuar. Dale, Diego. Hola. Qué pena, ¿cuál es el reto de esta semana? Que esta semana tuvimos como confusión de cuál era el trabajo para hacer en casa. Muchas gracias. Sí. Yo se los mando al WhatsApp, al grupo, o lo comparto a través del correo electrónico. ¿Listo? Márgara. Hola, César. Okay, mira, yo te autorizo para que le des a las lideresas y a los líderes mi correo electrónico para enviarles. Yo tengo documenticos que les puedo mandar por el correo, algunas cartillas, etcétera, con temas de participación, con temas, o sea, con estos temas que yo he dictado. Si ellos me escriben, yo les respondo mandándoles los archivitos para que los tengan, para que los estudien en casa. Yo trato de mantener textos que sean fáciles, no libros así. Y entonces, aquel que está interesado, le lo expresa Margarita le da mi correo electrónico y yo les envío alguna información que les pueda ser útil. Claro que sí. Yo lo que puedo hacer es que también cuando terminemos este módulo les voy a mandar las presentaciones y documenticos de soporte para que ustedes tengan no solamente de esta sesión, sino de las sesiones que ya hemos tenido y ustedes puedan seguir pues en la práctica y teniendo algunos argumentos para replicar en su comunidad. ¿Listo? Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias por... ¿Quién me levantó por aquí la manito? Yo, la profe, ya mandé mi aporte, haga mi favor y me lo lee. Muchas gracias. Bueno, lo escucho, Márgara, el aporte de la... Listo, ¿Quién fue? Dice, nosotros que estamos en este proceso a ver, dice, yo quería aportar que es muy interesante que construyamos las agendas ciudadanas desde nuestras organizaciones. Sí, eso es importante. Dice, pero muy importante es empezar haciendo diagnósticos de nuestras realidades locales, teniendo en cuenta también el plan de desarrollo departamental y la corporación autónoma regional. Nosotros que estamos en este proceso ambiental, que Lucenín se refiere pues a todo el programa Huella Viva y Verde Vivo que tenemos desde la Fundación Grupo Argos. Ok. Bueno, yo no sé, pero pues, lo que no quiero es pasar sin despedirme, Márgara, eso sí. Claro que sí, no, adelante, César. Bueno, como dice la diapositiva que ven en pantalla, a todas y todos, muchas gracias por su tiempo de atención, pero bueno, más allá de la presentación, quiero decirles que sigo creyendo que lideresas y líderes tienen un papel vital en la democracia, que no se desanimen, que el país les ha dado golpes muy duros, con lo que ocurre con líderes y lideresas sociales en todo el país, que las comunidades los necesitan, que es muy rica esta oportunidad de haberme encontrado con ustedes, así hubiera sido virtual, y que me encanta transmitir estas cosas. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Aquí alrededor de estos temas hay mucho que conversar, hay mucho que desmenuzar, pero bueno, hay unos principios, unos temas iniciales que ojalá hayan quedado, hayan tomado algunas noticas. Igual me cuenta Margarita que les va a enviar las presentaciones, entonces espero que estén ahí. Ya Margarita les puede dar mi correo electrónico si alguien me quiere hacer alguna pregunta, incluso pues el teléfono también se los pueden compartir y me pueden llamar, que realmente es un asunto que más allá de trabajo, para mí es un asunto de pasión, de gusto, de identidad y de vocación política por acompañar a las comunidades. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a ti, César, por estar con nosotros en estas sesiones de trabajo. Realmente ha sido muy grato
contar con una persona como vos, que tiene tanta experticia, tanta experiencia y que disfrutas el trabajo comunitario, y esperamos que cuando pase todo este confinamiento, pues nos acompañes en territorio también para conocer a esta hermosa gente de la Danta y de Puerto Triunfo, perdón, de Sonsón, Puerto Triunfo y la parte de Magdalena Medio, pues que es tan hermoso, y podamos hacer también otras jornadas de trabajo en esos espacios. Y pues nada, a las personas que siguen aquí conectadas, gracias infinitas por permanecer, por estar aquí conectado, y pues los esperamos en el reto de la próxima semana, que como les digo ya se los compartiré a sus correos electrónicos y al WhatsApp, y también la información que muy amablemente pues César nos va a entregar. Entonces, para todos una linda tarde y un feliz fin de semana, que la pasen muy bien y cuídense bastante. Muchas gracias.